Para nosotras ha sido una tremenda bendición tenerte. Damos muchísimas gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias al Señor por dejarte usar. Y es mi deseo, y creo que es el deseo de todas nosotras, que el Señor continúe usándote para hacer un impacto con su palabra en la vida de tantas personas. En cada lugar donde te lleve, Gladys. Muchas gracias. Vamos a orar al Señor para que te use. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Estos días, Señor, a través de la exposición de ella por medio de Gladys, ha sido un impacto para nuestras vidas. Ha sido de tanta bendición. Hemos tomado desafíos y compromisos, Señor, ahora al regresar a nuestros hogares para practicarla, para ponerla por obras. Sigue usando a Gladys, Señor. La ponemos en tus manos en este momento. Bendícela, bendice su vida, bendice la vida de su esposo como matrimonio. Úsale, Señor, para ser de bendición a muchos y que juntos puedan elevar gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Descansaron? Hoy es el último día de conferencias, de campamento, y hemos estado sintiendo que el Señor nos está equilibrando, ¿sí? Ahora llegamos a casa y no hay más problemas. ¿Así va a ser? Y ahora, pero vemos que las cosas siguen estando igual, siguen siendo igual. Ahora, chicas, ¿saben una cosa? Dios no necesita un escenario perfecto para hacer una obra perfecta. Voy a volver a decirlo. Dios no necesita un escenario perfecto, que tu escenario esté perfecto para hacer de vos una obra completa, una obra perfecta. Porque Él va a usar eso que estás viviendo o que vas a vivir para completar su obra y que pueda ser de bendición para tu vida. Ustedes piensen, Pablo, ¿a dónde escribió las cartas? Dentro de la cárcel. José creció y el Señor le había prometido el reino, pero pasó por la cárcel. Y vos y yo vamos a pasar por muchas cárceles, por muchos complejos, por muchas inseguridades, por muchos problemas, pero el Señor quiere que logres el equilibrio perfecto. Ahora, ¿cuál es ese camino para encontrar el equilibrio? Porque nos vamos acá, de acá estamos todas juntas, nos damos ánimo, estamos bien, perfecto. Pero ¿cuál es el camino para el equilibrio perfecto? Yo voy a decirles que hoy les voy a enseñar un camino. El camino, vamos a poner, de la oración persistente, ¿sí? Vamos a seguir, vamos a ponerle el título nuestro de hoy, va a ser el camino de la oración persistente. Pasamos. Bien. Ahora, yo les voy a invitar a ver en una historia que el Señor les contó a sus discípulos para que comprendan que ellos necesitaban orar. Ahora, yo les pregunto, ¿el Señor les habló a la multitud sobre la oración? ¿A la multitud les habló de la oración? No. Solo a los suyos, porque solo los que son hijos de Dios podemos orar al Señor y tener esa comunión plena. Y podemos decirle, Señor, te necesito, Señor, no puedo con esto, Señor, ayúdame a equilibrarme. Solamente los hijos de Dios lo pueden hacer. Y la única oración que el Señor escucha de alguien que no es hijo de Dios es la oración de arrepentimiento. Y de allí puede encontrar al Señor en su corazón. Ahora, el Señor en esta oración el Señor les explicó a los discípulos, en primer lugar, que tenían que orar a Dios en su nombre, ¿verdad?
Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Así que van a orar en el nombre del Señor Jesús. Así terminamos nuestras oraciones. También les dijo que tenían que orar en santidad, que Dios escuche esa oración. También les dijo que tenían que aprender a perdonar porque si no, no iban a recibir respuesta. También les dijo que tenían que buscar sabían que pedirle a Dios porque Dios es bueno y Él les iba a responder, pero había algo que le faltaba contarles y los tenía que preparar. Era que el Señor no te contesta a la primera solamente, ni a la segunda, a veces ni a la quinta, ni a la décima. A veces tienes que pasar mucho tiempo, por eso es que necesitamos la oración como persistente. Acompáñame a ver cómo el Señor se los explica. Lucas capítulo 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 al 8. Yo le voy a leer en otra versión, en la versión NTV. Pero ustedes sigan la lectura porque todas las versiones están buenísimas, ¿sí? Dice así. Cierto día, allí comienza, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez justo. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ahora, me encantó esta porción y me encantó en esta versión, ¿no? ¿Cómo podemos tener equilibrio emocional, chicas? ¿Cómo? Me acuerdo que yo cuando iba a Pilates, sí, porque si hago gimnasia les aviso. Cuando iba a Pilates, vieron que te piden posiciones diferentes, posiciones difíciles. La profesora te dice, sonreí y estás así. ¿Cómo voy a sonreír? No doy más, apúrate. Sonreí. Dios te pide posiciones difíciles, te pone en posiciones difíciles, en posturas difíciles. Pero Él te dice, mírame y sonreí, porque esto va a pasar, porque te voy a escuchar. Ahora, vamos a ver 4 escenarios, 4 posiciones que el Señor puso en esta viuda, en esta mujer, que nosotras podemos tener. Y 4 formas de salir, ¿sí? 4 caminos. Primero, el primer camino es la imposibilidad. Dice el texto, dice, una viuda de esa ciudad. Una viuda. No había un personaje más, ¿cómo les voy a decir? Más vulnerable que una viuda. Una viuda que había perdido al ser amado. Una viuda que yo pensaba que quizás había pasado mucho tiempo cuidando a su esposo amado. Y habrá tratado de que él no muera, pero se murió. O quizás habrá sido de repente. Quizás esta viuda tenía hijos a los cuales mantener que era muy difícil. O quizás no tenía hijos, que no la podían mantener y también se ponía difícil. Pero posiblemente, o sea, la situación se pone peor todavía cuando hay gente que ve tu vulnerabilidad y te trata de quitar lo poco que tienes. En ese momento las mujeres trabajaban
no trabajaban. Entonces ella, ¿cómo se iba a mantener? Entonces iba al juez. Ahora, la imposibilidad. Yo te pregunto, ¿qué imposibilidad tienes? Algunas piensan en su matrimonio y tienen el matrimonio destruido y dicen, mi matrimonio está en crisis. No hay forma de cambiar las cosas. Mi hija se ha perdido, no hay forma de atraerla. Mi hijo se fue, no hay forma de que vuelva a mí, de que regrese a casa. ¿Cuántas enfermedades hay que son imposibilidades para nosotras y no sabemos cómo vamos a salir de esto? La imposibilidad. Ahora yo te digo, ¿qué hay que hacer? Realizar, vamos a poner, ¿qué hacer con la imposibilidad? Primero, la emoción que te produce es el temor, el miedo. El miedo. Y vamos a realizar, lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico. Miren, chicas, yo cuando pensaba en el temor, me volé a la vida de Agar. ¿Quién era Agar? ¿Quién era Agar? ¿Sierva de quién? De Sara. ¿Y qué había pasado con ella? Sara la usó para tener un hijo. Ella quería un hijo y no podía tenerlo y le pidió, allégate a mi sierva. Cuando se acercó a su sierva y Agar se sintió lo importante, Sara la empezó a oprimir, hasta que un día no dio más y los echó. ¿A dónde los echó? Al desierto. ¿Con qué los echó? Con un odre de agua y un poco de pan. Por supuesto, ¿qué pasó? Lo único, lo poquito para subsistir, se les acabó. Y vio a su hijo y lo dejó de lado, lo dejó aparte, que lloraba, dice, va a morirse. Es imposible. Y Dios la miró. Agar, ¿por qué temes? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te pasa, Agar? Y a vos te está diciendo, ¿qué te pasa? Me dice a mí, ¿qué me pasa, Gladys? ¿Qué te pasa, Gladys? ¿Qué te pasa, Gabriela? ¿Qué te pasa, Alma? ¿Qué te pasa? Omaira, ¿dónde está Omaira? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Acaso no le pusiste el nombre Ismael a tu hijo que significa Dios oye? ¿Acaso no me encontraste a mí en el pozo y pusiste el pozo, el viviente, el nombre del pozo, el viviente que me ve? Dios ve. Dios está aquí y te ve. Dios está aquí y te escucha. Dios no te deja. Entonces, hace un diagnóstico, identifica tu temor y transformalo. ¿Cómo podemos transformar el temor? Dice en Romanos, dice 12:2, vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Chicas, la forma que yo le doy a mi pensamiento me anula. Ayer hablábamos de que una neurona a otra neurona le pasa una información negativa, ¿sí o no? ¿Por qué es esa información negativa? Por las vivencias que hemos tenido antes. Si antes te trataron mal, ¿crees que eso va a ser una constante? Cambia tu mente. Renovala ¿con qué? ¿Con qué puedo renovar? ¿Con qué? ¿Qué dice? Con la palabra de Dios. Transforma tu entendimiento con la palabra de Dios. Cambia tu mente y vas a ver, escribí tu imposibilidad y Dios va a cambiar las cosas. Ahora yo pensaba, ¿no? Qué mujer tan sencilla, pero tan simple. Porque ella creía, lo dejó en lugar, ¿yo qué haría con mi hijo si está por morirse? Lo abrazaría, estaría al lado de él. Ella lo dejó morir, no lo quería ni ver. Dice que se sentó a un tiro de piedra. ¿Te acuerdas quién se fue a un tiro de piedra? ¿Quién se fue a un tiro de piedra de sus discípulos? El Señor Jesús. Porque era la distancia hacia un condenado a muerte. Una distancia hacia un condenado. El Señor ya lo hizo por vos. ¿Por qué lo hizo por vos? Para que nadie de aquí diga, Dios no me entiende.
El Señor no sabe lo que me pasa. Dios no me comprende. Él te dice, yo me fui un tiro de piedra para que vos no hagas lo mismo. Acércate a Dios. La hermanita que cantó dijo, venir a Él. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿No es verdad? ¿A quién iremos? Él tiene palabras de vida. Él puede cambiar mi imposibilidad. Fíjate cuál es tu temor. Identifícalo. Cambia tu mente y dice, Señor, acá lo tienes. Yo sé que tú eres un Dios de todo poder, de toda autoridad, y tú puedes cambiar mi imposibilidad. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos a ver el segundo escenario. El segundo escenario es la injusticia. Porque dice, había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Era un juez como injusto. Ahora, chicas, muchas veces nos pasa de pensar, esto que me está pasando es injusto. ¿Sí o no? ¿Mm? Ahora, ¿qué provoca la injusticia en nosotros? Cuando vas a rendir una materia, a ver, ¿me escuchan, verdad? Bueno, cuando van a rendir una materia y la profesora es malísima y vino enojada y empezó a desaprobar. ¿Qué dices? Esto es injusto, porque estudiaste y no mereces esta injusticia. Y muchas veces decimos, no merezco lo que me pasa. Pero a veces son consecuencias de lo que nosotros hicimos, ¿bien? Miren, siempre la injusticia nos desanima, siempre, ¿verdad? Siempre algo injusto nos desanima. Yo pensaba, me acordaba de una chica, ¿no? De una chica que siempre decía, ¿por qué tengo que sufrir esta injusticia? ¿Por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué todas se casan menos yo? ¿Por qué si yo elegí bien, decía otra, me fue mal? Chicas, a veces Dios te da señales de que no estás en la voluntad del Señor y no las queremos ver. ¿Les pasa? Y cometemos errores y no los queremos ver. Ahora, nosotros no tenemos un juez injusto ni un Dios injusto. El Señor va a transformar esas injusticias en justicia. Si es una injusticia, lo va a transformar en justicia. Y si nosotros nos hemos equivocado, qué bueno es decirle, Señor, acá estoy, perdóname, ayúdame a comenzar de nuevo. Yo me equivoqué y el Señor siempre va a volver y te va a mostrar su paso de justicia. Pero vamos a ver, el desánimo va a salir de nuestra mente porque Dios es un Dios justo. Pasamos al segundo paso que hay que tomar. Toma una determinación. Sal de donde está. Yo les digo una cosa, ¿se acuerdan la escena? Vamos a ir un poquito a 1 Samuel capítulo 30, les voy a contar. Resulta que David, el personaje que vimos ayer, se fue a pelear las batallas de Dios, se fue de Ziklag, y cuando volvió a Ziklag, vino con todo su ejército, dice que habían venido los enemigos y habían quemado las casas. Y se habían sacado a sus mujeres y a sus hijos, los habían raptado. Entonces vino David con todo su ejército. ¿Y qué dijo? Y empezaron a llorar, y a llorar, y a llorar, y a querer matar a David. Encima, querían matarlo a David. Ahora, ¿David qué hizo? Empezó a tratar de recuperar todo. Y dice que todo lo recuperó David. Todo lo que había perdido lo recuperó David. Ahora, yo te digo, cuando estás desanimada, acude al Señor. Él es un Dios justo. Acude a Él. Y decile tu problema. Y decile que hay injusticia.
y decile que estás desanimada. Sal de donde estás y empieza a buscar y renovar y conquistar aquello que se te quitó. ¿Cuántas cosas se nos quitaron? A veces nos robaron la vergüenza, nos robaron el testimonio, nos robaron lo que más amamos. Nos roban. Y Dios te dice, estoy aquí, salí de donde estás. No te quedes en el desánimo, en el pozo del desánimo. Sal de donde estás. Ahora yo pensaba, Ziklag. David nunca se fue a Ziklag por voluntad de Dios. Fíjense por qué digo que realmente a veces uno cree que es injusticia. ¿Saben por qué se fue a Ziklag? Yo le voy a leer un versículo en el capítulo 27 de 1 Samuel que dice el versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano, por fin estaré a salvo. Chicas, les pregunto, ¿Dios le sacó de todos los conflictos a David, sí o no? ¿Lo había librado? Sí que lo había librado. ¿Y ahora por qué le teme a Saúl? El enemigo de siempre le sigue temiendo. Vos vas a volver a tu casa y vas a tener los enemigos de siempre. A tu trabajo y vas a tener los enemigos de siempre. No le temas, hay un juez justo. Si tenemos mucho más que esta viuda, ¿cómo vamos a temer? No te desanimes. Vamos a la tercer escenario. La incertidumbre. Y aquí las quiero ver. La emoción que te produce la incertidumbre, ¿qué es? La ansiedad. No sabes qué va a pasar. Miren, vamos a poner el texto. Vamos a ponerlo al texto. Vamos a poner todo junto. Dice la Biblia, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y de noche? La ansiedad. En realidad, el texto que yo quería leer, que no lo puse acá, es este. El texto que yo quería leer es este. Dice, el versículo 4, y Él no quiso por algún tiempo. Ahí me mata la ansiedad. Señor, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? ¿Cuánto tiempo más? Y ahí me mata la ansiedad. ¿Y la ansiedad qué era? ¿Qué es la ansiedad? ¿Alguna me puede decir qué era la ansiedad? Fuerte. Preocupación por el futuro. Ayer Gaby lo explicó perfecto. Preocupación por el futuro. Ni sabemos lo que va a pasar en el futuro y ya estamos angustiadas, preocupadas. ¿El Señor conoce tu futuro, sí o no? Él lo conoce. Entonces no estés ansioso. ¿Qué nos pide el Señor? Ora con persistencia. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a sus escogidos, a su pueblo escogido que clama a Él día y de noche? Persistir, ¿qué es? Continuar, durar, perseverar, no darse por vencida. Dice que ella venía de continuo. Es un verbo, un presente continuo. Nunca dejó de ir. Un pasado continuo. Nunca dejó de ir a la presencia de este juez. Ahora, chicas, a veces creemos, ¿cuánto tiempo tengo que estar orando? A Dios no le asustan tus dudas. Porque en la ansiedad empieza la duda. ¿Y si no es? ¿Y si Dios no me escuchó? ¿Y si no me contesta lo que le pido? Miren, ayer decíamos una cosa. O cambia, cuando estás orando, o el Señor cambia las cosas, o te cambia a vos. Acuérdense de eso. O cambia las cosas, o te cambia a vos. Nada hay imposible para Dios. Ahora, yo te voy a decir, vence la incertidumbre con tres A. La primera,
Dice, aprendan, versículo 6, que yo lo leí, dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez justo. Te quiero preguntar en secreto, ¿has aprendido la lección o siempre lloras por lo mismo? ¿Has aprendido que el Señor te contesta cuando ya te contestó? Y que te va a volver a contestar. ¿Has aprendido? ¿Cuántas veces volvemos a caer en lo mismo? Las mismas dudas, el mismo problema, la misma angustia, el mismo error. ¿Por qué? Porque no aprendemos lecciones. Y Dios no me contesta, voy a probar de esta manera. Aprendan. Segunda, no solo que aprendan, avisoren la respuesta. Dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? ¿Acaso no creen? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees cuando oras? ¿O estás orando? Yo te oro, Señor, por si acaso me quieras contestar. Yo voy a pedirte esto, Señor, por si acaso esté a bien contestarme. Chicas, ya les dije ayer, cuando quieran respuestas concisas, hagan oraciones precisas. Señor, yo quiero esto. Señor, yo necesito esto. Y si no está en tu voluntad, quítame el deseo. Yo creo que el deseo lo vas a poner tú, o para bien, o para sacármelo, o para quitármelo. Tú lo tienes que hacer. Pero yo creo que me vas a contestar mi oración. ¿Lo creemos? Un amén más fuerte. Amén. Creo en ese Dios. Creo en ese Dios justo. Creo en ese juez que está a mi favor. ¿Sí? Tercera, no solo que, a ver si acá estaban, vamos a pasarla, a ver. No sé si estaba acá. Los tres propósitos. El propósito de Dios es que aprendamos la lección. El segundo, avisoren la respuesta. Y el tercero ahora. Tercero, apelen a Dios con persistencia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tengo que orar por algo? Díganme, ¿cuántas veces tengo? ¿Un año? ¿Un mes es suficiente? ¿Qué dicen? Las que sea necesario. ¿Y acá qué dice el Señor? ¿Cuántas veces? Clama Él, ¿cuánto? Día y noche. ¿Qué quiere decir eso? Siempre. Ora siempre. Hasta que esté la respuesta, seguí orando. Siempre. Hasta que Dios ponga la paz en tu corazón o te conceda lo que es el deseo de tu corazón. Siempre. A veces nos cansamos de orar. Miren, chicas, yo creía cuando era soltera, ¿no?, que el Señor era un viejito con Alzheimer, que le tenía que recordar, Señor, no te olvides, no me he casado todavía. El Señor no le tengo que recordar, Él tiene mi agenda. Él sabe lo que va a hacer y Él sabe cuándo. Y hasta que yo no aprendo la lección, no avisoro la respuesta, no apelo con persistencia, Él no va a contestar. Lo lamento. Él no va a contestar hasta que no has aprendido. Vamos al cuarto escenario. La incredulidad. ¿Qué dice allí? Dice, en las Escrituras hay un patrón que se repite. Vamos a poner el texto. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas se encontrará con fe en la tierra? Cuando uno está esperando, el que espera, ¿qué dice la frase? Desespera. Y empieza la duda, y empieza el temor, y empieza la angustia, y empieza, ¿por qué? Porque la duda, miren chicas, hasta María dudó. ¿Al Señor le asustan tus dudas? ¿Le asustan tus dudas al Señor? No, decile tus dudas. María le preguntó, ¿cómo será esto, Señor? Soy virgen. ¿Cómo me vas a dar un hijo? Soy virgen. Todavía no me casé. No he tenido relaciones, Señor. ¿Cómo vas a hacerlo?
El Señor contestó a todas sus dudas. Qué amoroso es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuánto nos contesta? Miren, chicas, Dios ama la fe. Dice que sin fe es... Ay, qué bien cómo lo sabemos de memoria. A mí se me hace que yo a Dios no le gusto, porque muchas veces dudo y no tengo fe. Es imposible agradar a Dios. Miren, chicas, las oraciones valientes honran a Dios y Dios honra a las oraciones valientes. Dios va a contestar al que le honra. Dios va a contestar una oración valiente. Cuando el Señor que resucitó quedó borrada definitivamente la palabra imposible. No existe más imposible, porque lo único imposible era la muerte y Dios la venció, Cristo la venció en la tumba, para que no haya nada imposible. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? Yo les quería comentar la situación más difícil que pasé en mi vida. Y con esto voy a terminar por este momento. La cuento en el libro. Y ustedes saben que ayer les comentaba que José, después de muchos años, que todo el mundo esperaba que yo me case, todos los días me preguntaba, y iba a un campamento, no sé si les pasó, y Gladys, ¿y para qué te hemos mandado? Ni un novio, ni un galán, nada. Bueno, así era mi triste vida, les aviso. Nada. Hasta que apareció Josecito. Les digo que no es que era pretenciosa, pero yo quería un hombre de Dios, un hombre dedicado a Él, un hombre que lo ame. Para mí era lo más importante, lo más imprescindible que necesitaba. Porque yo quería servirle. Y no podía al lado de un hombre que no tenga el mismo sentir, ¿verdad? Apareció José, todo el mundo contento. Creo que los borrachos todavía están en la calle festejando, dice José, ¿no? Él dice así. Todavía hay borrachos en Santiago festejando. Ahora, cuando él apareció y pusimos fecha para casarnos, claro, yo vivía en Santiago del Estero, él vivía en Buenos Aires, servía en Bahía Blanca, era de Córdoba, así que invitamos creo que a todo el país. 600 invitados, tuve que vender el auto para hacer la fiesta, les digo. Pero yo pensaba que no iban a venir. Vinieron en micros, querían asegurarse de que nos casemos. Bueno, les cuento. Nos vamos a nuestra famosa luna de miel acá en Punta Cana. Gracias, Punta Cana. Pero al Señor le plació que José se enferme allí. Y se enferme grave. Y estuvo 3 días en estado de coma. Que no sabíamos qué es lo que tenía, qué es lo que iba a pasar. Y uno de los días yo le dije al médico, el tercer día le dije al médico, porque yo tenía unas enfermeras que lo acompañaban a él, habían preparado una cama como terapia y había 3 enfermeras, una por turno, que estaban conmigo en un lugar porque no sabían qué virus tenía. Un argentino médico que había contraído un virus. Yo estaba muy, muy triste, aunque les predicaba a las enfermeras. Llegó el tercer día, le digo al médico, por favor, ¿me puede decir, doctor, el doctor Tolentino, cuál es el pronóstico de él? Y el doctor me dice, ¿quieres saberlo? Y me dice, un 80% se muere. Y si queda vivo,
va a quedar con alguna atrofia, con algo, o puede quedar sin ver, puede quedar sin caminar. Yo les puedo asegurar, imagínate vos, recién casada, me bajó un frío y le dije, Señor, si he esperado tanto tiempo para esto, si nos hemos casado para servirte, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto? ¿Qué vas a hacer, Señor? Y el Señor, yo había estado leyendo 2 libros antes de casarme. Uno de la esposa virtuosa y otro había estado leyendo Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo creo que el Señor me venía preparando y me venía a mi mente continuamente me venía la frase que había leído. No es tonta la persona que entrega lo que no puede retener para recibir lo que no puede perder. Me largué a llorar. Digo, Señor, ¿me lo estás pidiendo que te lo entregue? Recién me lo das y me lo estás pidiendo. Y me acuerdo que le daba vuelta y dice, yo no puedo entregártelo. No puedo entregarte. Le llamo a la enfermera que le estaba yo hablando del Señor. Le digo, por favor, acompáñame a orar porque no lo puedo hacer. Dios me pide que lo entregue. Me dice, pero yo no sé orar, me dice ella. Decía amén. Aquí todas dicen amén. Di vuelta, hasta que le dije, Señor, tú me lo has dado. Y tú me lo estás pidiendo. Es tuyo, Señor. Hace de él lo que quieras, Señor. Y se lo entregué. Terminamos llorando las 2. Era una noche y me acuerdo que abrí mi Biblia y leo. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Y le digo a ella, a la enfermera, le digo, mañana José va a abrir los ojos. Al otro día empezó a mejorar. A veces nos da miedo entregar las cosas al Señor, chicas. La enfermera se convirtió. Pero a veces me da miedo entregar las cosas al Señor. Y decimos, ¿por qué tengo miedo? La Biblia dice, nada hay imposible para Dios. Y yo quiero enseñarles una pequeña canción, pero es muy sencilla. No sé si está encendido esto. No sé si está encendido. No. Me parece que no. ¿Ah? ¿Lo tengo? Ah. No, está apagado. A ver. Dice así, ¿por qué tengo miedo? Ah, abajo. Dice así, ¿por qué tengo miedo si nada hay imposible para ti? Y a veces, dice, es fácil cantarlo, ¿eh? Pero el Señor escucha nuestra oración. ¿La saben? La cantamos, a ver. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Nada imposible para ti, nada imposible para ti.
al Señor en esta noche, en esta tarde o en esta mañana tus dudas. Decirle, Señor, yo dudo de esto, dudo que me vas a ayudar en esto. Señor, dudo de que yo pueda aguantar esto. El Señor no le asustan tus dudas. Vamos a cantarlo, ¿eh? Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Pero a veces no solo hay dudas, no solo hay miedos, hay ansiedad, ¿no es verdad? ¿Por qué tengo ansias? Vamos, si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo ansias? Si nada es imposible para ti. Porque tengo ansias, si nada es imposible para ti. Porque tengo ansias, si nada es imposible para ti. Terminamos diciendo al Señor, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Vamos a orar y vamos a entregarle tus miedos, tus dudas, tus ansias al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotras. ¿Sí? Oramos. Padre querido, gracias Señor, porque estás aquí, porque te sentimos, porque te sentaste al lado nuestro, porque no hay nada imposible para ti, porque no te asustan nuestras dudas, nuestra ansiedad, porque nos conoces que somos débiles, que somos frágiles, pero tú nos amaste, tú nos elegiste, este es tu pueblo, estas son tus hijas, esta es la gente que tú has amado y por la cual el Señor Jesús ha muerto. Gracias, Señor. Te amamos porque nada es imposible para ti. Nos diste la libertad de los pecados, nos diste la paz. Nos amaste, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida, así como un día le tuve que entregar la vida de José, como la viuda tuvo que entregar su carga, así de esta manera te entregamos nuestras vidas, que tú hagas de ellas lo que tú quieras de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó.